Me vendió. Mi propio esposo me vendió como si fuera ganado, como si mi cuerpo no fuera mío sino una mercancía que él podía alquilar por billetes arrugados que después gastaba en alcohol y apuestas. Y yo lo permití. Durante años lo permití. Quedé embarazada sin saber quién era el padre de la criatura que crecía en mi vientre. Y esa es la verdad más horrible que he cargado durante más de 40 años. Esta es mi historia, una de las más perturbadoras y polémicas que se han contado en este canal. Y si estás escuchando esto, prepárate, porque lo que voy a revelar no es ficción, no es invento, es la vida real de una mujer que existió, que sufrió, que cayó y que finalmente decidió hablar. Me llamo Estela, tengo 73 años. Vivo sola en una casa pequeña, al final de una calle donde nadie pregunta nada. Y durante décadas guardé un secreto tan pesado que casi me mata, literalmente. Intenté quitarme la vida 2 veces. Fallé ambas. Quizás porque en el fondo sabía que algún día tendría que contarlo, que algún día alguien necesitaría escuchar que se puede sobrevivir al infierno, aunque el infierno te deje marcas que nunca, nunca desaparecen. Conocí a Roberto cuando tenía 17 años. Él tenía 25. Era alto, de sonrisa fácil, trabajaba en una fábrica y todos en mi barrio decían que era un buen partido. Mi madre, que había enviudado 2 años antes, me empujó hacia él como quien empuja a un cordero al matadero. Es tu oportunidad, Estela. No vas a encontrar mejor hombre. Agárralo antes de que otra lo haga. Yo era tonta, ingenua. Creía en el amor de los cuentos. Creía que un hombre que te miraba fijamente y te decía cosas bonitas al oído era un hombre bueno. Me casé a los 18. A los 19 tuve mi primer golpe. A los 20 empezó lo que nunca imaginé que un ser humano pudiera hacerle a otro. Al principio todo parecía normal. Roberto trabajaba, yo me quedaba en casa, limpiaba, cocinaba, esperaba. Pero había algo en sus ojos, algo oscuro que yo no quise ver. Empezó con los celos, luego con los gritos, después con las bofetadas, y cuando ya no me quedaban fuerzas para defenderme, cuando ya había aceptado que esa era mi vida, llegó el primer amigo. Se llamaba Marcos. Roberto lo trajo una noche, borracho, riendo demasiado fuerte. Estela, prepara algo de comer para Marcos. Es mi compadre, se queda a dormir. Yo preparé la cena. Ellos bebieron hasta tarde. Y esa noche, Roberto me despertó a las 3 de la madrugada. Me agarró del brazo con fuerza y me dijo al oído, con ese aliento agrio que nunca olvidaré: Marcos necesita compañía. Vas a ser amable con él. No entendí al principio, o no quise entender. Pero cuando Roberto me empujó hacia la habitación donde Marcos esperaba, cuando cerró la puerta detrás de mí y escuché el pestillo, entendí todo y me rompí. Esa noche algo dentro de mí murió, algo que nunca volvió a crecer. Eso fue solo el comienzo. Roberto descubrió que podía ganar dinero con mi cuerpo. Descubrió que sus amigos, sus compañeros de trabajo, incluso hombres que apenas conocía, estaban dispuestos a pagar por pasar una noche conmigo, y él cobraba bien. 500 pesos, 800, 1000, dependía del hombre, dependía de lo que quisieran hacer, y yo me convertí en un fantasma. Dejé de existir, dejé de sentir. Aprendí a salirme de mi cuerpo, a flotar en algún lugar del techo mientras esos hombres hacían lo que quisieran conmigo. Roberto me decía que era mi deber como esposa, que él me mantenía, me daba techo, comida, que esto era lo mínimo que yo podía hacer. Y yo, Dios me perdone, lo creí. Creí que era mi culpa, que yo no era suficiente. Durante 3 años viví así. 3 años en los que perdí la cuenta de cuántos hombres pasaron por esa habitación. Algunos eran brutales, otros fingían amabilidad, como si eso hiciera la situación menos monstruosa. Hubo uno que me traía chocolates, otro que me pedía perdón después, pero todos pagaban. Todos sabían que yo no estaba ahí por voluntad propia, y a ninguno le importó. Y entonces quedé embarazada. Fue en el verano del 82. Me di cuenta porque dejé de menstruar, porque empecé a vomitar todas las mañanas, porque mi cuerpo, ese cuerpo que ya no sentía como mío, empezó a cambiar. Y lo primero que pensé no fue felicidad ni miedo, fue una pregunta que me heló la sangre. ¿De quién es? No lo sabía. No podía saberlo,
En las últimas semanas habían pasado al menos 5 hombres diferentes. Roberto también me tocaba, por supuesto, cuando no estaba demasiado borracho, pero no podía distinguir. No tenía manera de saber quién había dejado esa semilla dentro de mí, y esa incertidumbre fue peor que todo lo demás, peor que los golpes, peor que la humillación, porque esa criatura que crecía en mi vientre era un misterio, un rompecabezas sin solución, le dije a Roberto. Esperaba, no sé qué esperaba, rabia, miedo, vergüenza, pero lo que vi en su cara fue otra cosa, fue cálculo. Se quedó callado un momento fumando, mirando por la ventana. Luego dijo, bueno, diremos que es mío. Nadie tiene que saber otra cosa. Y siguió fumando como si nada, como si no acabara de sellar el destino de una criatura inocente con una mentira, como si yo no estuviera ahí, temblando, tratando de entender cómo había llegado a ese punto de mi vida. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, lo que ni yo misma vi venir. Durante el embarazo, Roberto dejó de prestarme. No trajo más hombres. Se volvió casi protector. Me llevaba al doctor, se aseguraba de que comiera bien, me compraba vitaminas. Y yo, en mi desesperación, en mi necesidad patética de creer que las cosas podían cambiar, empecé a tener esperanza. Pensé que quizás la llegada de ese bebé lo transformaría, que quizás él se convertiría en el hombre que yo había soñado cuando tenía 17 años. Qué tonta fui, qué ingenua, qué ciega, pero eso no lo supe hasta mucho después, hasta que esa criatura nació, hasta que vi su carita y supe, con una certeza que me partió en dos, que nada sería como yo había imaginado. Porque ese bebé, esa niña hermosa que llegó al mundo una madrugada de marzo, traía consigo un secreto que cambiaría todo, un secreto que Roberto conocía, que alguien más conocía, y que yo estaba a punto de descubrir de la peor manera posible. La niña nació un martes. Era pequeña, frágil, con los ojos cerrados y los puños apretados, como si ya supiera que este mundo no era un lugar seguro. La llamé Ana. Roberto ni siquiera preguntó qué nombre quería ponerle. Firmó los papeles en el hospital, dijo que era su hija, y eso fue todo. Yo la miré durante horas esa primera noche, buscando en su cara alguna pista, algún rasgo que me dijera de quién era realmente, pero era tan pequeña, tan nueva, que no podía saberlo. Y esa duda me comió viva. Los primeros meses fueron extraños. Roberto seguía sin traer hombres a la casa. Trabajaba más horas, llegaba tarde, pero no me tocaba. Apenas me hablaba. Era como si yo fuera un mueble más, algo que estaba ahí pero que no merecía su atención. Yo cuidaba de Ana, la amamantaba, le cantaba canciones que mi madre me había cantado a mí, y por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. Era una paz falsa, una paz construida sobre arena movediza, pero era algo. Hasta que cumplió 6 meses. Una noche, Roberto llegó con un hombre. Lo reconocí de inmediato. Era Julio, uno de los que había pagado por estar conmigo antes del embarazo. Un tipo delgado, de bigote fino, con ojos de rata. Mi corazón se detuvo. Pensé que todo volvería a empezar, que los últimos meses habían sido solo una pausa cruel antes de regresar al infierno. Pero no, esta vez fue diferente, esta vez fue peor. Roberto me ordenó que preparara café. Julio se sentó en la sala, mirando alrededor con una familiaridad que me revolvió el estómago. Ana estaba dormida en su cuna, en nuestra habitación. Yo serví el café con manos temblorosas, esperando que Roberto me dijera que fuera con Julio a la otra habitación, pero no lo hizo. En lugar de eso, Julio habló. ¿Puedo verla?, dijo, así, sin más. ¿Puedo ver a la niña? Me quedé helada. Roberto asintió. Claro, compadre, es tu derecho. Tu derecho. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. Su derecho. ¿Qué significaba eso? Julio se levantó y caminó hacia la habitación. Yo lo seguí, sin poder moverme, sin poder respirar. Lo vi inclinarse sobre la cuna, mirando a Ana con una expresión que no pude descifrar. Ternura, quizás, o posesión. Luego estiró la mano y le tocó la frente con un dedo. Ana se movió un poco, pero no despertó. Y Julio sonrió. «Se parece a mí», dijo. «Tiene mi nariz». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Roberto estaba en la puerta fumando,
observando la escena como si fuera lo más normal del mundo. «Ya te dije», le dijo a Julio, «es tuya, pero el trato sigue siendo el mismo. Yo me encargo de todo, tú solo pasas de vez en cuando». Julio sacó su cartera y le dio varios billetes a Roberto. Luego volvió a mirar a Ana, le dio un beso en la frente y se fue. Esa noche no pude dormir. No pude ni siquiera llorar. Estaba más allá de las lágrimas. Roberto me había vendido la verdad. Le había dicho a Julio que Ana era suya, y Julio le estaba pagando por el privilegio de venir a verla. Mi hija, mi bebé, se había convertido en otra transacción, en otro negocio. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que yo no sabía si era verdad. No sabía si Ana era realmente hija de Julio o si Roberto simplemente lo había convencido de eso para seguir sacándole dinero. Porque al mes siguiente llegó otro hombre. Se llamaba Esteban. Y él también preguntó por la niña. Y Roberto también le dijo que podía verla. Y Esteban también pagó. 3 hombres diferentes vinieron durante ese primer año de vida de Ana. Los 3 convencidos de que eran su padre. Los 3 pagando por verla, por tocarle la mano, por pasar unos minutos junto a su cuna. Y Roberto cobrándoles a todos. Era un genio de la crueldad, mi marido. Había encontrado una forma de seguir explotándome incluso sin tocarme. Había convertido a mi hija en su fuente de ingresos. Yo quería huir. Quería tomar a Ana y desaparecer en la noche. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero. No tenía familia que me apoyara. Mi madre había muerto un año antes, y mis hermanos me habían dado la espalda cuando se enteraron de los rumores sobre mí. Estaba atrapada, completamente atrapada. Y entonces pasó algo que nunca esperé. Uno de esos hombres, el que Roberto me había dicho que se llamaba Esteban, dejó de venir. Durante 3 meses no supe nada de él, hasta que una tarde alguien tocó a la puerta. Abrí y era una mujer. Tendría unos 40 años, bien vestida, con el pelo recogido en un moño perfecto. Me miró de arriba abajo con desprecio. «Tú eres Estela», dijo. No era una pregunta. «Soy Clara, la esposa de Esteban, y vengo a hablar sobre la niña que mi marido cree que es suya». El mundo se detuvo. Esta mujer sabía todo, y había venido a mi casa a enfrentarme. Roberto no estaba. Ana dormía, y yo, por primera vez en años, sentí algo parecido a la rabia. No miedo, no vergüenza, rabia pura. Clara entró sin que la invitara. Se sentó en mi sala como si fuera suya y me dijo cosas que me partieron en pedazos. Me dijo que Esteban le había confesado todo llorando, que había estado pagándole a Roberto durante meses, que estaba obsesionado con esa niña que creía suya y que ella, Clara, no iba a permitirlo. «Vine a decirte que esto se acaba hoy», dijo. «No sé qué clase de mujer eres, pero mi matrimonio no se va a destruir por una cualquiera como tú». Cualquiera. Esa palabra. Me llamó cualquiera. Y algo dentro de mí explotó. «Pero espera. Detente aquí un momento. Dame un me gusta en este video. Sé que es difícil. Sé que quizás no sabes bien cómo se hace, pero te lo explico con cariño. Abajo del video hay un botón que parece una manito con el dedo arriba. Apriétalo. Es importante para mí, para que más mujeres como tú, como nosotras, puedan escuchar estas historias que nadie más cuenta. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Busca el botón negro que dice suscribirse. Está justo debajo del video. Apriétalo. Es gratis, no te cuesta nada. Pero para mí significa que estás aquí, que me acompañas, que quieres seguir escuchando. Porque lo que viene ahora te va a chocar el corazón, te lo advierto. Lo que esa mujer me dijo ese día y lo que yo hice después cambiaron todo, absolutamente todo. Le dije que se fuera, que saliera de mi casa, pero Clara no se movió. Se quedó sentada, mirándome con esa superioridad de quien nunca ha tenido que arrastrarse, de quien nunca ha sido vendida como un animal. «No me voy hasta que hablemos claro», dijo. «¿Esa niña es de Esteban o no?» Y ahí estaba, la pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces, la pregunta que me quitaba el sueño, que me hacía mirar a Ana buscando respuestas en sus ojitos, en la forma de su nariz, en el color de su piel. «No lo sé», le dije, y era la verdad más horrible que había pronunciado en voz alta. «No lo sé». Clara se puso pálida. Creo que esperaba que le mintiera, que le dijera que sí o que no con certeza.
pero mi honestidad brutal la desarmó. ¿Cómo que no sabes?, preguntó, y su voz ya no era tan firme. ¿Qué clase de...? No terminó la frase, pero yo la terminé por ella en mi mente. ¿Qué clase de madre no sabe quién es el padre de su hija? Una madre como yo, una que fue usada por tantos hombres que ya no podía distinguir. Le conté todo. No sé por qué lo hice, quizás porque necesitaba que alguien supiera, que alguien entendiera que yo no era lo que parecía, que no había elegido esto. Le conté cómo Roberto me vendía, cómo cobraba, cómo durante esos meses antes del embarazo habían pasado tantos hombres que era imposible saber con certeza quién había dejado esa semilla. Le conté que Roberto le había dicho a Esteban que Ana era suya solo para sacarle dinero, que probablemente le había dicho lo mismo a otros 2 hombres más. Clara lloró en mi sala, con las manos tapándose la cara, y yo no supe si era por rabia, por tristeza o por asco. Cuando terminó de llorar me miró con unos ojos completamente diferentes. Ya no había desprecio, había horror y algo más, algo parecido a la compasión. Tienes que irte, me dijo. Tienes que tomar a esa niña y desaparecer antes de que Roberto te mate, o peor. Yo negué con la cabeza. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, no tengo nada. Y entonces Clara hizo algo que jamás imaginé. Abrió su bolso, sacó un sobre y me lo puso en las manos. Hay 5,000 pesos ahí, dijo. Es todo lo que pude sacar sin que Esteban se diera cuenta. Úsalo, vete lejos y nunca, nunca vuelvas a contactarlo. Me quedé con el sobre en las manos sin poder creerlo. Esta mujer que había venido a insultarme me estaba dando una salida. ¿Por qué?, le pregunté. Porque ninguna mujer merece lo que te hicieron, respondió. Y porque si esa niña es hija de mi esposo o no, no importa. Lo que importa es que ella no crezca en este infierno. Clara se fue, y yo me quedé ahí, con ese sobre, con Ana dormida en la habitación, y con una decisión que tomar. Podía quedarme y seguir siendo la propiedad de Roberto, o podía irme y arriesgarme a lo desconocido. La decisión debió ser fácil, pero cuando has vivido tanto tiempo bajo el control de alguien, la libertad te aterroriza más que las cadenas, porque las cadenas al menos son predecibles. La libertad, en cambio, es un abismo. Pasé toda la tarde dándole vueltas. Miraba a Ana jugar con sus manitas, balbuceando sonidos sin sentido, completamente ajena a que su vida pendía de un hilo. Pensé en mi madre, en cómo me había empujado hacia Roberto creyendo que me estaba salvando. Pensé en todas esas noches en las que había rezado para que amaneciera muerta. Y pensé en algo que nunca antes me había permitido pensar, que quizás merecía algo mejor, que quizás Ana merecía algo mejor. Esa noche esperé a que Roberto se durmiera. Bebió como siempre, hasta perder el sentido, tirado en el sofá con la boca abierta y un hilo de saliva cayéndole por la comisura. Lo miré durante un largo rato. Ese hombre que había destrozado mi vida, que había convertido mi cuerpo en un negocio, que había vendido hasta la paternidad de mi hija como si fuera una mercancía más. Sentí asco, sentí rabia y sentí algo nuevo, algo que nunca había sentido hacia él. Desprecio absoluto. Me moví en silencio. Tomé una bolsa vieja, metí algo de ropa para Ana y para mí, tomé el sobre con el dinero que Clara me había dado y unas pocas cosas más. La foto de mi madre, un crucifijo que ella me había regalado. Nada más. No había nada en esa casa que quisiera llevarme, ni un solo recuerdo que valiera la pena conservar. Cargué a Ana, que dormía profundamente envuelta en su cobija celeste. Ella ni siquiera se despertó. Pesaba tan poco, era tan frágil en mis brazos, y salí. Abrí la puerta despacio, cuidando que no hiciera ruido, y salí de esa casa por última vez. Eran las 3 de la madrugada. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por unos faroles amarillentos que parpadeaban. Hacía frío, pero yo no lo sentía. Solo sentía el peso de Ana contra mi pecho y el latido acelerado de mi corazón. Caminé hasta la terminal de autobuses. Me tomó casi 1 hora. Mis piernas temblaban, no sé si de miedo o de cansancio. Cada vez que escuchaba un ruido me volteaba, esperando ver a Roberto corriendo detrás de mí, pero no vino nadie. Las calles estaban muertas.
En la terminal compré un boleto para la ciudad más lejana que pude pagar con el dinero que tenía. No sabía nada de ese lugar. No conocía a nadie, pero eso era exactamente lo que necesitaba. Desaparecer, volverme invisible. El autobús salió al amanecer. Me senté junto a la ventana, con Ana dormida en mi regazo, y miré cómo la ciudad donde había sufrido tanto se iba haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Durante ese viaje lloré en silencio, con las lágrimas cayéndome por las mejillas, mientras Ana dormía sin saber nada. Lloré por todo lo que me habían quitado, por la mujer que pude haber sido y nunca fui, por los años perdidos, por la inocencia que me arrancaron a los 20 años. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mi vida estaba tomando una decisión, estaba eligiendo, y eso, aunque parezca poco, era todo. Llegamos a una ciudad que no conocía. Todo era diferente. Los edificios, las calles, hasta el acento de la gente. Renté un cuarto pequeño en una vecindad vieja, en un barrio donde nadie hacía preguntas. Era apenas un cuarto con una cama, una estufa de 2 hornillas y un baño compartido al final del pasillo, pero era mío, pagado con mi dinero. Y nadie podía entrar si yo no lo permitía. Empecé a trabajar limpiando casas. Me levantaba antes del amanecer, dejaba a Ana con una vecina que cuidaba niños por unas monedas y me iba a limpiar los pisos de mujeres que jamás me miraban a los ojos. Ganaba poco, apenas suficiente para comer y pagar la renta, pero era dinero limpio, dinero que yo había ganado con mis manos, no con mi cuerpo. Ana crecía. Aprendió a caminar, a decir mamá, a reírse con esa risa cristalina que me partía el corazón de felicidad. Durante 2 años viví así, sin que nadie supiera mi historia, sin que nadie preguntara de dónde venía o por qué estaba sola. Éramos solo Estela y Ana, una madre soltera más en una ciudad llena de ellas. Y yo pensé, ingenuamente, que había logrado escapar, que el pasado se había quedado atrás, que podía empezar de nuevo. Pero el pasado nunca muere del todo, siempre vuelve, siempre encuentra la manera de alcanzarte. Y volvió una tarde de octubre, cuando alguien tocó la puerta de mi cuarto. Yo estaba cocinando, Ana jugaba en el suelo. Abrí sin pensar, esperando que fuera la vecina o el cobrador de la luz. Y ahí estaba él, Roberto. Me había encontrado. No sé cómo lo hizo, no sé a quién preguntó, a quién pagó, qué hilos movió, pero ahí estaba, más flaco, con más canas, con una barba descuidada, pero con esos mismos ojos oscuros que me habían aterrorizado durante años. «Hola, Estela», dijo, con esa voz que me helaba la sangre. «¿Creías que no te ibas a encontrar?» Quise cerrarle la puerta. Quise gritar, pero él metió el pie antes de que pudiera hacerlo y empujó con fuerza. Entró a mi cuarto como si tuviera derecho. Miró alrededor con desprecio. Vio el colchón en el suelo, la estufa vieja, las paredes manchadas. «Esto es lo que elegiste en lugar de quedarte conmigo», dijo con una risa amarga. «Eres más tonta de lo que pensaba». Ana, que ahora tenía casi 3 años, se quedó paralizada mirándolo. No lo recordaba. Para ella era solo un extraño, pero yo sí lo recordaba. Recordaba cada golpe, cada noche, cada humillación, y algo dentro de mí se endureció. «Vengo a llevármelas», dijo Roberto dando un paso hacia Ana. «A las 2. Ya jugaste suficiente a la casita. Se acabó». Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos esperábamos. Alguien más tocó la puerta. Yo la había dejado abierta cuando Roberto entró, y por esa puerta apareció Julio. Sí, Julio, el hombre del bigote fino, el que había dicho que Ana tenía su nariz, y no venía solo. Venía con otro hombre que tardé un segundo en reconocer, Esteban, el esposo de Clara. Los dos ahí, parados en el marco de la puerta, los dos mirando a Roberto con un odio que podía sentirse en el aire, los dos mirándome a mí, y yo sin entender nada, sin poder moverme, sin poder respirar. «Así que aquí estabas», dijo Julio, entrando al cuarto sin pedir permiso, con los ojos clavados en Roberto. «Nos mentiste, desgraciado. Nos sacaste dinero durante años diciéndonos que la niña era nuestra, a cada uno por separado. Y ahora resulta que te las llevaste sin decir nada». Esteban dio un paso adelante
sacando un papel doblado de su chamarra. Yo pagué una prueba de paternidad, dijo, con la voz temblando de rabia contenida. Me costó meses encontrar a alguien que me ayudara a conseguir una muestra. Tuve que sobornar a gente, seguirte, Roberto. Y tengo los resultados aquí. Ana es mi hija, mi sangre. El mundo se detuvo. Roberto se puso blanco como papel. Yo no podía respirar. No podía procesar lo que estaba escuchando. Y Ana, mi niña, seguía jugando en el suelo con sus bloques de madera, completamente ajena a que 3 hombres estaban a punto de destrozar su vida. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Esteban extendió el papel hacia mí. Mis manos temblaban tanto que apenas pude agarrarlo. Era un documento oficial, análisis de ADN. Y ahí estaba, en letras negras y frías, probabilidad de paternidad, 99.9%. Esteban era el padre biológico de Ana. Todo empezó a encajar como un rompecabezas macabro. Los pagos, las visitas, la forma en que Esteban la miraba con esa mezcla de anhelo y culpa. No había sido solo otro de los engaños de Roberto. Esta vez, por accidente o por destino cruel, había dicho la verdad a uno de ellos. «Dame a mi hija», dijo Esteban, dando otro paso hacia Ana. Su voz ya no era de rabia, era de súplica. «Estela, dame a mi hija. Yo puedo darle todo, una casa, educación, una familia de verdad». ¿Una familia? Escupí las palabras con un veneno que ni yo sabía que tenía dentro. ¿Tú? ¿El hombre que pagó por violarme mientras mi marido cobraba en la puerta? ¿Ese es el padre que quieres ser? Esteban bajó la mirada. Julio se quedó callado, mirando el suelo. Y Roberto, por primera vez en todos los años que lo conocía, parecía asustado de verdad, porque ya no controlaba la situación, porque sus mentiras se habían desenredado y ahora 3 hombres y una mujer destruida estaban en ese cuarto diminuto enfrentando la verdad. «Yo no sabía», dijo Esteban finalmente, con la voz quebrada. «No sabía que él te obligaba. Pensé que tú eras parte del negocio, que tú también querías». Me reí. Fue una risa horrible, amarga, que me salió de algún lugar oscuro que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo iba a querer? ¿Viste mi cara alguna vez esa noche? ¿Viste mis ojos? ¿O ni siquiera me miraste? Esteban no respondió, porque sabía la respuesta. Ninguno de ellos me había mirado realmente. Para ellos yo era un cuerpo, una transacción, una cosa que Roberto vendía y ellos compraban. Y ahora ese mismo hombre venía a pedirme que le entregara a mi hija, porque un papel decía que compartían sangre. «No», dije, simple, directo. «No te la llevas. No me importa lo que diga ese papel. Yo la parí, yo la cuidé, yo soy su madre, y tú no eres nada». Julio habló entonces con una voz que nunca le había escuchado, suave, casi humana. «Estela, entiende. Esteban tiene derechos, legalmente puede reclamarla. Y si lo hace, con ese papel, con su dinero, con sus abogados, tú no tienes ninguna oportunidad». Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Yo era una mujer sin estudios, sin dinero, sin nada más que un cuarto de vecindad y un trabajo de limpieza, contra un hombre con recursos, con una esposa, con una vida respetable. Yo no era nada ante la ley. Roberto, viendo su oportunidad de recuperar el control, habló con esa sonrisa torcida que tanto odiaba. «¿O podemos llegar a un acuerdo? Esteban te paga una cantidad. Tú le das a la niña. Todos ganamos». «¿Todos ganamos?», repetí, sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. «¿Tú crees que esto es otro de tus negocios? ¿Que puedes venderla como me vendiste a mí?» Pero entonces Ana hizo algo que nadie esperaba. Se levantó del suelo, caminó hacia mí con sus pasitos torpes y se abrazó a mi pierna. Me miró hacia arriba con esos ojos enormes y dijo: «Mamá, solo eso, mamá». Y en ese momento supe 2 cosas con absoluta claridad. La primera, que no importaba qué decía ese papel, esa niña era mía. La segunda,
que tenía que hacer algo drástico para protegerla. Salgan, dije. Los tres, salgan de mi casa ahora. Estela, no seas tonta, empezó a decir Esteban. Tomé un cuchillo de la cocina. No lo apunté a nadie. Solo lo sostuve. Dije que salgan. Se miraron entre ellos. Roberto hizo además de acercarse, pero Julio lo detuvo. Vámonos, esto no se resuelve aquí. Los tres salieron lentamente. Antes de irse, Esteban se volteó. Voy a regresar, Estela. Con la policía si es necesario. Esa niña es mía. Cerré la puerta con seguro. Me dejé caer al suelo, abrazando a Ana con tanta fuerza que ella empezó a quejarse. Y lloré como no había llorado en años, porque sabía que esto no había terminado, que Esteban cumpliría su amenaza, y que yo estaba a punto de perder lo único que me importaba en este mundo. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera yo sabía todavía, era que esa noche cambiaría todo de una forma que nadie podía imaginar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la puerta con el cuchillo en la mano, esperando que regresaran, pero no vinieron. Al amanecer tomé una decisión. Si Esteban quería a Ana, tendría que matarme primero, y si intentaban quitármela por la fuerza, yo desaparecería de nuevo, pero esta vez más lejos, tanto que nunca me encontraran. Pasaron 3 días, 3 días en los que no salí del cuarto, en los que apenas comí, en los que cada ruido me hacía saltar, hasta que alguien tocó la puerta de nuevo. Era Clara, la esposa de Esteban. Venía sola. Vine a avisarte, dijo sin entrar. Esteban contrató un abogado. Va a reclamar la custodia. Tiene el dinero, tiene el poder y tiene ese papel. Estela lo va a lograr. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Tú qué quieres? Clara me miró con esos ojos cansados de quien también ha sufrido a su manera. Yo no quiero a esa niña en mi casa. Yo no quiero el recordatorio constante de que mi marido te pagó, te usó, y ahora quiere hacerse el padre noble. Pero tampoco quiero que una niña inocente pague por lo que hicieron los adultos. Sacó otro sobre, más grande que el primero. Aquí hay 20,000 pesos. Es todo lo que pude reunir sin que él lo sepa. Tómalo. Vete a otro país si es necesario. Cámbiate el nombre. Cambia el nombre de Ana y desaparece antes de que sea tarde. Tomé el sobre. ¿Por qué haces esto? Porque las mujeres como nosotras tenemos que cuidarnos entre nosotras, dijo. Porque yo también sé lo que es estar atrapada con un hombre que te ve como un objeto. Y porque esa niña merece una madre que la ame más que nada en el mundo. Y esa eres tú, no nosotros. Clara se fue. Y yo, una vez más, huí. Esta vez crucé la frontera. Cambié mi nombre. Le cambié el nombre a Ana. Nos convertimos en otras personas. Y durante 40 años viví con el miedo de que algún día alguien tocara la puerta y todo se derrumbara. Pero nunca pasó. Esteban buscó, sí, durante años buscó, pero nunca me encontró. Ana creció sin saber nada de esto. Se convirtió en una mujer hermosa, fuerte, independiente. Tuvo su propia familia. Y yo envejecí mirándola, preguntándome cada día si hice lo correcto. Porque la verdad es esta. Yo le robé a un hombre la oportunidad de conocer a su hija. Un hombre que, aunque pagó por violarme, quizás podría haberle dado una vida mejor que la que yo pude darle. ¿Eso me hace una víctima o una secuestradora? ¿Una madre protectora o una mujer egoísta? No lo sé. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa habitación donde me vendían. Veo las caras de esos hombres. Y me pregunto si alguno de ellos, en el fondo, era realmente el villano. O si todos lo éramos, incluso yo. Ahora, si esta historia te llegó al alma, dame ese me gusta. Busca el botón con la manito hacia arriba, justo debajo del video, y apriétalo. Y suscríbete, mi amor. Ese botón negro que dice suscribirse, ahí debajo también. Es gratis. No te cuesta nada. Pero para mí significa que sigues aquí, que estas historias te importan. Comenta si has vivido algo parecido. Si tienes una historia que contar, porque todas tenemos historias. Y aquí, en este canal, todas merecen ser escuchadas. Nos vemos mañana con un nuevo relato, con una nueva vida que marcó, con una nueva verdad que duele. Te espero.